Mis muy estimados amigos, mis hermanos, les saludo en el nombre de Cristo Jesús, por la cual nos da cada día una oportunidad más para encontrarnos con Él mismo. Y pues decidí compartirles esto sobre el enojo. Pero antes de empezar esto, pues suscríbase a mi canal. Les invito a que activen la campanita para que sigan más mis videos que seguiré subiendo por la gracia de Dios, por la inspiración del Espíritu, para eh, fomentar más la espiritualidad, para fortalecer la espiritualidad en cada uno de nosotros. Quiero explicar este sencillo concepto sobre el enojo. El título le podríamos poner cómo lidiar con las personas que se enojan conmigo o que se enojan con nosotros, o las personas que siempre andan enojados. En primer punto, quiero hacer hincapié en esto, la raíz del enojo. ¿De dónde proviene esto? Mira, el enojo no es, no es más que una falta de autoestima. El fundamento del enojo es el pecado. El pecado significa desconfianza de Dios, falta de confianza a ese ser perfecto que es Dios. El pecado no es más que un espíritu débil, ¿sí? Crea en nosotros un espíritu débil. Un ejemplo es como un animalito que, que queremos atraparlo. Al momento este animal va a corresponder un bien a luchar o un bien a huir. Si si este animal se siente ya acorralado y no tiene escape, va a sacar su furia, su enojo, ¿sí? Su defensa. Entonces así somos los seres humanos. Cuando nos sentimos atacados, abrumados, nos sentimos amenazados, empezamos aquí a sacar el enojo, enojarnos, ¿sí? Y una persona que sabe o que tiene una autoestima espiritual, digo esto porque una autoestima sin Dios, yo diría que no es una autoestima. Sí, puedes lograr algunas cosas, pero no una autoestima muy fuerte como Dios crea en sus seguidores, como las palabras de Pablo. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Dijo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. No dijo algunas sí puedo, algo otras no, dijo todo. Entonces, una persona con una autoestima espiritual siempre va a saber lidiar contra cualquier situación. Siempre tendrá su entrada y su salida. Siempre podrá atacar o defenderse con sabiduría. No le tiene miedo a cualquier situación que se le presenta. Le hace ese frente por medio del espíritu. Una persona que sabe lidiar, sabe controlar sus emociones. Mira, las emociones son resultado de nuestros pensamientos, de lo que estamos pensando. Y los pensamientos son resultado de la conciencia. Si es una conciencia en luz, serán pensamientos y emociones lleno de luz. Pero si es una conciencia en tinieblas, el pensamiento
tendrá pensamientos de falsedad y las emociones serán enfermedad, ¿sí? Y las emociones pues ya se empiecen a materializar, a reflejar en el medio en que vivimos. Entonces, veamos, haciendo hincapié en esto, de, de dónde es el fundamento del enojo. O sea, no alguien se enoja porque se quiere enojar, ¿sí? No porque alguien diga, no, hoy en la mañana creo que me voy a enojar. No, nadie dice, nadie se va a dormir con pensamiento que mañana va a enojarse, no. Sino que es el resultado de una autoestima muy débil, espiritualmente muy débil. Entonces, para que vayamos entendiendo esto, ¿sí? En segundo lugar, ningún enojo que viene de los demás no es nada tuyo. O sea, el enojo, el gran error que cometemos es que lo tomamos personal. Y realmente no es nada de nosotros, ¿sí? Para involucrarnos en el enojo de los demás. Entonces, esa persona a veces nos invita a involucrarnos en su enojo. Y a veces, desgraciadamente, caemos en eso. Y lo empezamos a tomar personal. ¿Y qué obtenemos? Divisiones, discordias, pleitos, odios, venganzas. Bueno, ahí vienen un montón de cosas que hacen sufrir y nos hacen perturbar nuestra vida. Entonces, cuando alguien se enoja, está enojado, me aparto. Me aparto no significa irme a un lugar lejos, no, porque donde quiera hay gente herida, donde quiera hay gente enferma, ¿sí? Apartarse significa tranquilizarse, cerrar tu boca y hacer lo que tienes que hacer, tranquilamente. Es fácil, no es. Yo sé que no es nada fácil. Y en tercer lugar, comprender a las personas. Es lo que nos hace falta, comprender. Comprender que, mira, no sabemos qué cargas tienen y que están pesadas. Se sienten abrumadas, se sienten frustradas, tribulados, se sienten débiles. En pocas palabras, cuando alguien demuestra enojo, es como una persona hablando y diciendo por medio de su enojo, ayúdame, necesito ayuda, ya no puedo más contra todo esto. Es lo que rápidamente debemos interpretar en esa persona. Necesita ayuda. No necesita a que nosotros vayamos y le juzgamos. No, necesita ayuda a esa persona. Cuando esa persona demuestra esa actitud, es el momento de trabajar en la comprensión, ponerme en su lugar y ayudarla con buenos gestos. Si ella o él me ve con gesto mal, pues tengo que aprender a demostrar un buen gesto ante sus actitudes. Si me habla mal, es el momento de aprender a responder con palabras suaves y tranquilas y edificantes. Si me habla con un mal tono, pues es momento de sonreírle a la vida, no alegrándonos por lo que está pasando a esa persona, sino demostrando amor a esa persona, ¿sí? Eso es comprensión a la persona. En cuarto lugar, en ese momento que esa persona está experimentando el enojo, es el momento de hacer oración por ella o por él. ¿Sí? No es el momento de juzgarla o juzgarlo. Es el momento de hacer oración. Saben que la oración es una gran fuerza, es una gran fortaleza que se le da a los demás. Porque la oración
es, es como recargar a esa persona de su espíritu débil, ¿sí? Hacer oración por esa persona mentalmente, eh, con palabras, o invitarle a que, 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 que se pudiera llevar una oración. Y si no, pues no hay que obligarla. Respetar siempre a esa persona. Eso es la oración, muy importante. En cuarto lugar, hay que darme cuenta si yo no soy piedra de tropiezo o no estoy siendo yo piedra de tropiezo para que esa persona se esté enojando conmigo. Si yo soy esa piedra de tropiezo, es el momento de pedirle perdón y disculparme por el hecho sucedido, de que las cosas no son realmente así, sino que yo voy a cambiar tales cosas, o es que se me descuidé, o no me siento bien, me siento mal, me siento triste, me siento un poco frustrado, y pues es el momento de, de demostrar eso. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, pues que tú sos bien enojona, o tú sos bien enojón, pero date cuenta de lo que estás diciendo, date cuenta de lo que estás entregando, tus actitudes, tus gestos, qué es lo que tú estás entregando. Entonces tiene que ver mucho eso. En quinto lugar, eh, respetar el derecho de las personas, ¿sí? Respetar el derecho de las personas significa, mira, si las personas deciden enojarse 1 hora, 5 horas, 24 horas, 48 horas, 72 horas, un día, medio año, un año, eso no es asunto mío, es asunto de las personas, ¿sí? Respetar eso, ¿por qué? Porque nosotros no podemos cambiar a nadie. Ir convenciendo, sí, pero no podemos cambiar a nadie. El único que tiene la capacidad de cambiar a nosotros es Dios, pero siempre y cuando que le permitimos ese lugar. Si a Dios no le permitimos nada, pues no vamos a cambiar, porque no le estamos abriendo las puertas de nuestras vidas, de nuestro corazón. Y si esa persona está endurecida, pues es asunto de ella o de él. Pero si esa persona se abre, de todos modos, nosotros no podemos cambiar el proceso de esa persona, porque todos estamos llevando procesos en nuestras vidas, ¿sí? Todos estamos llevando un proceso de vida, y eso no se le puede forzar a nadie. No podemos forzar a alguien que cambie, ¿no? El que tiene que cambiar somos nosotros, comprendiendo estas cosas, entendiendo, discerniendo estas cosas a la luz, ¿sí? Entonces, respetar el derecho de las personas. Si alguien quiere dedicarse a enojarse, está bien, eso es asunto de la persona, eso no es mi asunto, eso no es mi problema. Y se le respeta, ¿sí? Entonces, hacer hincapié sobre esto, ¿sí? No, porque a veces hay muchas personas que he visto, bueno, yo en algún tiempo a veces trabajé así por ignorancia, a veces les exiges a las personas que cambien. Y no va a suceder eso. Si haces eso, vas a encontrar el mal en las personas. Como dice un filósofo, el quien busca el mal en los demás de seguro lo encontrará. Y es bien cierto. Busca el mal en los demás y lo vas a encontrar, ¿sí? ¿Qué pasa? Empezamos a exigir. Mira, tú tienes que hacer esto. No me gusta tu forma de ser. Tú no cambias, ¿no?
no está en nosotros exigir a los demás, sino exigirnos a nosotros mismos en cambiar, ¿sí? El que tiene que cambiar soy yo, no las personas. Si las personas quieren o no quieren, eso es asunto de ellos, no es mío. Lo mío es trabajar en mi vida, en mi proyecto de vida. O a veces trabajamos prohibiendo. No, que te prohíbo, que te enojas. Te prohíbo. Mira, si empezamos a prohibir cosas, pues yo no entiendo cómo alguien va a entender. Desgraciadamente estamos en este mundo donde tenemos que tocar el pecado, donde tenemos que enojarnos, tenemos que meternos en iras, en corajes. Desgraciadamente tenemos que tocar eso. Pero hay que saber tocarlo. Tocarlo sin reflexión sería como destruirte, ¿sí? Sino tocarlo con sabiduría, o sea, saberlo entender. Y a veces no necesito pasarlo tanto yo, sino con ver a los demás. Debo hacer análisis en esto, ¿sí? A veces trabajamos en eso, exigimos, estamos obligar a los demás a que hagan esto o otro como yo quiero, y la vida no funciona así. Entonces es respetar ese lugar de esa persona. Lo siguiente sería, ¿qué me pueden enseñar las personas que se enojan? ¿Sí? Alguien que está dedicado a vivir, dedicado a aprender, el que está abierto a la vida, a la espiritualidad, siempre está aprendiendo. No desaprovecha cualquier situación en la vida, siempre está aprendiendo de los demás, ¿sí? Mira, una persona que se enoja contigo, como dije hace ratito, siempre y cuando que no seas tú el causante de sus enojos, que tú no seas esa piedra. Digo, porque tú debes ser el que debe entender más, no el que se enoja. No, como dije, cada quien tiene su proyecto de vida y se va a dedicar a vivir. Una persona que se enoja es un espejo para nosotros. ¿En qué sentido? Una persona que se enoja contigo o que siempre está enojado y parece que como que si fuera contigo, y aunque no lo es, lo que te puede enseñar, esa persona lo que te puede enseñar es ver de qué material estás hecho. Te puede enseñar a verte a ti mismo si tú estás maduro o madura, has madurado en la espiritualidad, tienes esa fe, esa confianza, esa paciencia de soportar, tienes esa bondad de responder el bien, aunque te hagan el mal. Como quien dice, es una prueba que no debes dejar de pasar por alto. Es algo que debes aprovechar en ese momento. No involucrarte en el enojo, sino involucrarte más bien en la espiritualidad, ¿sí? ¿Qué pasa si con el enojo de las personas tú te involucras? Quiere decir que igual estás de jodido o de jodida. ¿Por qué? Porque te estás contaminando en eso. Haz de cuenta, te relacionas en eso. Quiere decir que tú no has madurado. Te hace falta madurez espiritual. Es el momento de exigirte a ti mismo, no exigir a los demás, ¿sí? Entonces una persona que se enoja, y aunque el enojo no sea personalmente contigo, eso es una oportunidad para ti. Debe de ser una oportunidad para ti. Entonces, lo que, lo que esa persona nos debe enseñar. Y nos debe enseñar además de eso, de esa persona que se enoja constantemente, qué camino le sigue si sigue ese camino. Y tú vas a ser testigo
de lo que esa persona está practicando y lo que le va a esperar. ¿Sí? Puedes aprender de esa persona. Y si no, no le gusta la reflexión, no le gusta entregar esa vida a Dios, esa vida cansada y fatigada a Dios, mira qué camino es lo que va a seguir. Tristemente, ¿qué camino va a seguir esa persona? Sin Dios, sin amor, sin fe, sin ese amor en su corazón, con esos vacíos, ¿a dónde va a ir? ¿Sí? Es el momento de aprender, no de juzgar. ¿Por qué? Porque eso de juzgar, te juzgas a ti mismo. Mira, si tú dices, ya, esta persona tiene un defecto que no me gusta y no debe de ser así. Mira, tú lo tienes ese defecto. Prácticamente en la dualidad de un poquito de psicología. ¿Sí? Es como burlarte de alguien que, que se emborracha. Mira, este borracho o esta borracha, ¿cómo es? Tú te burlas. Pues tú eres el otro borracho o la otra borracha. Y más peor porque lo estás diciendo sin alcohol, sin esa adicción o sin esa droga. Lo estás diciendo tú. Ahora sí que no tan enfermo como el que está allá, pero estás peor de enfermo porque estás juzgando esas cosas. Entonces mucho cuidado con abrir la boca, mucho cuidado con las palabras. ¿Por qué? Porque dice por ahí que los que caen más rápido no son los que no están cojos, sino los que andan ahí. Están completos los pies, son los que caen más rápido. ¿Sí? El cojo no. El cojo quizás se asegura porque está cojo y trata de asegurar sus pasos, pero es consciente que es cojo. Pero que camina muy acelerado y es el que cae más rápido. Y así somos nosotros con nuestras palabras. Nos adelantamos a decir esto y lo otro. No, que yo no soy como aquella persona, yo no soy como esa, como él, miran lo que está haciendo. No digas eso. Si empiezas a juzgar eso, prácticamente estás mostrando evidencias de lo que eres en verdad, porque lo empiezas a mostrar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos debe enseñar una persona que se enoja. ¿Sí? Siempre una persona llega a ti, no es casualidad, sino hay un porqué. Siempre va a sacar lo mejor de ti, o lo peor de ti, o lo que hay en ti. Eso es lo que va a haber. ¿Sí? Entonces, analizar esto, que cuando lleguen esas oportunidades, tómalo como oportunidades cuando alguien se enoja contigo. No es el momento de canalizar mi pensamiento, ya vino otra vez esta persona enojada. No, pues ya caíste. No, es el momento de decir, Señor, dame fuerzas, ayúdame, dame paciencia para perseverar, para soportar a mi hermana, a mi hermano. Dame esa convicción de fe, esa certeza de que tú estás conmigo siempre. Líbrame de los males, de las trampas de este mundo. Entonces ya te preparas ¿para qué? Para crecer. ¿Sí? Ahí vas a ver si tienes paciencia o no, si tienes fe o no, si puedes soportar al otro o no puedes. Si no puedes soportar al otro, tampoco te puedes soportar a ti mismo, porque va a llegar un momento para ti. Sí, aunque digas, no, es que yo no me enojo, yo siempre estoy bien, estoy al 100. La vida te va a encontrar hasta donde te escondes. Y va a llegar un momento donde vas a caer allí. ¿Sí? Es que la vida así es. Nadie se escapa del Señor. Entonces, es el momento de aprovechar esa oportunidad. Tómalo como una oportunidad, ¿sí? Para crecer. Y tómalo una oportunidad ¿para qué? Para predicar la palabra de Dios. Para que vean, este hombre es de fe y es de confianza. Y se ve que no le afectó mis palabras, mi actitud, mi gesto y todo lo que le dije. Soporto todo eso. Es en la forma como vas a atraer a las personas. Es en la forma en que vas a cambiar a las personas. Es con tu actitud.
¿sí? No exigiendo a los demás como decíamos hace rato, no. Es con tu actitud, mostrando a un Jesús que soporta. Fácil, no es eso, eso sí, se les digo a cada quien que ve este video, no es nada fácil este camino. Mira, si fuera facilito, este mundo estaría lleno de paz, de amor, de tranquilidad. No está así. Es difícil este camino. No es nada fácil. Pero seamos conscientes de que ese es el camino a que nos lleva a seguir ese camino de la espiritualidad. Entonces, y pues por último, que ya perdí las cuentas del 1, 2, 3, 4 y 5, no sé a dónde voy, al 6.7, no lo sé, pero lo importante es el mensaje. Por último, es de lo importante que es enojarnos. Ahora va a decir, no hombre, ahora, pero ¿qué le está pasando? Como que ya está cambiando el pensamiento. No, miren, un enojo en equilibrio siempre es para bien, siempre será para bien. Lo malo es un enojo fuera del equilibrio, fuera de la moderación. Un enojo, podríamos decir, sin Dios es un enojo que nos destruye. Destruye al otro, a la otra, me destruye a mí. ¿En qué sentido? Sabemos aquí que vivimos por perseverancia, vivimos por fe, vivimos por moderación, por equilibrio. Casi las palabras que mencioné casi son los mismos. Una persona que no se enoja en la vida, ¿qué va a pasar? ¿Creen que una persona que no se enoja en la vida va a poder superar los conflictos de la vida? Si una persona no demuestra un enojo equilibrado, ¿qué va a suceder? Las situaciones, las circunstancias de este mundo lo van a cobardar. Y una gente cobarde aquí no sirve. Lo vuelve cobarde y tímido. ¿Qué quiere decir? Carece, es una carencia, ¿sí? En la filosofía eso es lo que se muestra. Es una carencia de enojo. Entonces, ¿cómo va a salir adelante? ¿Cómo va a superar las dificultades? ¿Cómo va a salir? Pues no tiene sentido. No sería ser humano. Veamos cómo es la sabiduría de Dios. Lo hermoso que es la sabiduría de Dios. Como quien dice, se van a aprovechar de ti. No por ser humilde, sino por ser tonto. Es que tonto y humildad no es igual. La humildad es como dice San Pablo. Usamos la sabiduría como para atacar, como para defendernos. Eso es humildad, no es ser menso. Tonto es otra cosa. Entonces, por ahí va lo que es carencia de enojo, o sea, ser cobarde más bien en la vida. Una persona cobarde no va a salir. Claro, dice Dios. Le dice a, no sé, no recuerdo bien el nombre de este profeta. Te pido que seas valiente. O sea, pida al hombre que sea valiente, no cobarde. Ahora vamos por el otro lado. Estamos en el lugar de la carencia. Pero ¿qué pasa? Que no quedamos en medio, si nos pasamos al otro lado, que es al defecto. O más bien a un exceso. Es la misma cosa, carencia y exceso es la misma cosa. Porque carencia te arruina la vida y defecto te lo arruina igual, perdón. Te lo arruina. En eso
¿Qué pasa a una persona que se enoja sin canalizar su emoción? Ahí va a empezar muchas enfermedades. Aparte del cuerpo, un sinfín de enfermedades. Cada quien va a dar sus síntomas de enfermedad. Se le puede bajar o subir la presión, gastritis, colitis, artritis, todo en tis, en S, termina en S. Muchas más enfermedades que ustedes conocen o que ya están padeciendo ya. Por un exceso de enojo, por no saber controlar un enojo. ¿Qué pasa? Nos enfermamos nosotros mismos y creamos enfermedades en las relaciones con los demás, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con los vecinos. O sea, ¿cómo vas a vivir en la vida sin relaciones? ¿Cómo vas a vivir en esta vida sin amigos? ¿Cómo vas a vivir en la vida siendo un desorientado con los demás? ¿Cómo vas a vivir así? O sea, es un enojo mal canalizado. Mira, carencia y exceso es defecto. Para que entiendas bien, para que entendamos bien, porque a mí me costó mucho entender esto y me hace falta por entender más. No lo sé todo. Mira, ¿qué pasa si no duermes? Ya te imaginaste, ¿verdad? Te vuelves loco. Pero ¿qué pasa si duermes demasiado? Estás enfermo. Locura y enfermedad es la misma cosa. Es la misma situación. Si no duermes, estás enfermo. Si duermes demasiado, estás enfermo. Mira, si no duermes, es porque tienes mucha ansiedad en tu mente, en tu vida espiritual. Tu espíritu está nublado, está solapado por el pecado. No duermes, estás enfermo. Y si duermes demasiado, estás enfermo. Y a veces, ¿cuáles son los que a veces dormimos demasiado? O hay personas que duermen mucho, porque yo pasé por ese camino, vengo desde allá. Es una persona depresiva, una persona en depresión. No dormir mucho y dormir mucho es enfermedad. Así está el enojo, es una emoción. Mira, te voy a poner en ejemplo. ¿Jesús se enojó o no se enojó? ¿Ves enojos, palabras enojadas en la Biblia? Dice en alguna parte, no voy a mencionar textos porque casi no me meto textos en mi mente, porque siento que está... bueno, hago eso porque le digo a mis amigos, mi memoria está muy carpeteada y ya no quiero meter más. Es muy pesado, la sabiduría de Dios es pesada, no es cosa muy fácil, es algo difícil de sobrellevar todos los días. Es una espada muy pesada, doble filo y puntiaguda. O sea, es una responsabilidad hablar de Dios, no es cosa fácil. Pero Dios sabe que Él ve nuestro esfuerzo y nuestras luchas todos los días. Eso es lo que Él ve en nosotros. Lo importante es seguir creciendo. Entonces, Jesús se enojó. Dijo, hipócritas. ¿A qué te suena esa palabra? Raza de víboras. Está pesado, ¿verdad? Jesús habló enojado, ¿sí o no? Pero dime, en el enojo de Jesús, ¿fue constructivo o destructivo? El enojo de Jesús siempre fue perfecto, fue edificante, fue constructivo. Nunca juzgó como nos juzgamos nosotros los hombres. Nunca condenó.
nunca se burló, sino que siempre quiso, quiere y querrá nuestro bien. ¿Sí? Nos enseña cómo canalizar nuestro enojo, que siempre sea para bien, no que sea para mal. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que si estoy haciendo el bien o el mal? Mira, como dice un filósofo, dice, cuando hago el bien me siento bien y cuando hago el mal me siento mal. Eso es mi religión, dice. Y sí es cierto, cuando haces el bien siempre estás bien, te sientes bien. Pero cuando haces el mal, tu misma conciencia está diciendo que estás haciendo mal. Mira, San Pablo dice, no anden como tontos. En otra de sus cartas dice, tontos, fueran maestros, tanto tiempo estar en la iglesia y aún no aprenden. Esperen de los demás que los demás vengan a solucionar sus problemas y ustedes que están en la iglesia no pueden solucionar los problemas de ustedes. ¿No les da vergüenza? Ay, mis hermanos, qué bonito es la palabra de Dios. Qué alegría da. Entonces, eso es un enojo canalizado en la espiritualidad. ¿Sí? Es como el coraje. Es otra emoción. Si no tienes coraje para salir en la vida, todo el tiempo vas a andar por los suelos. Si no tienes coraje para pelear con las dificultades en el nombre de Dios, no vas a salir. Si solamente vas a estar haciendo coraje con los demás por tus debilidades, por tu cobardía. Si tienes esposa, lo vas a ir corriendo, lo vas a entregar con otro. Porque así sucede en la vida. Encorajas a tu esposa o tu esposo, después él lo vas a ir curando con el doctor. Y todo por andar de atarantado, no saber entender las cosas de la vida. ¿Sí? Porque hay mucha gente así. Ahí andan haciendo sufrir a sus esposas. Veo muchas mujeres más enfermas que los hombres, muy machistas los hombres. Pero es un tema más, pero quiero hacer hincapié en esto. Que les dan corajes y corajes y corajes y corajes. Y después le están llevando a su mujer, su esposa, allá en el doctor. Y el doctor allá les haga sus paguitas. Qué tonto, ¿verdad? ¿Cómo es que puedo trabajar para pagar mis estupideces? No tiene sentido. ¿Sí? ¿Qué culpa tiene la otra persona? Bueno, si fuera una mujer de sabiduría, quizás no se hubiera enfermado tanto. Pero es una mujer que se apegó mucho a ti. Y tú le diste mucho coraje. ¿Sí? Coraje por tu cobardía y tus debilidades de no salir adelante en la vida. Y no buscar el sentido de la vida. Por eso esa mala moderación, esa inmadurez espiritual trae enfermedad. ¿Sí? Los dos lados es enfermedad. Entonces, busquemos a Dios, pidamos a Dios de que nos dé la capacidad de, de ir madurando en esto, ¿sí? Para vivir mejor, para estar contento con los demás, ¿sí? Si la esposa se levantó enojada, pues ya sé qué voy a hacer al respecto, ¿sí? Tengo los argumentos que hacer, tengo las posibilidades, empiezo a trabajar en eso. Y la esposa, por más dura que sea su corazón, un día tú lo vas a convencer y lo vas a acercar más a Dios. No lo vas a alejar, lo vas a acercar más a Dios. Tú igual, la esposa, ves que el esposo se levanta enojado, dale su permiso. No te involucres en eso, déjalo, él sabrá por qué.
O acércate y pregúntale qué tienes miedo, qué te está pasando, qué cosa te da miedo en esta vida. Acércate a él, pregúntale. Si te lo dice, pues adelante, le ayudarás. Y si no te lo quiere decir, pues apártate ya. Apártate, no te estoy diciendo que te vayas de tu casa, no. Solo no te involucres en la situación. Tú que sepas manejar esto, o sea, saber lidiar. Y no te enojarás. Siempre te vas a enojar contigo misma o mismo. ¿Por qué? Vas a decir, yo me voy a enojar, voy a meter todo mi enojo por no enojarme con los demás. ¿Sí? Entonces ya no verás los demás allá afuera, si se enoja, no se enoja, no. Vas a ver tu enojo contigo mismo, tus luchas de que sí puedo cambiar, que sí puedo soportar a mi prójimo, que sí puedo luchar a la vida, los retos que me hace la vida, las dificultades, que sí puedo salir en el nombre del Señor adelante y me enojo más. Y si vienen más duros las dificultades, las cosas duras de la vida que me golpean y tantas cosas, me enojo más. No sé si se ve mi enojo aquí, no creo. Me enojo más. Y digo, Señor, aquí estoy, dame fuerzas. Y si el mundo me quiere debilitar, me quiere como que diciendo, no, sal de la iglesia, o ya no sigas las cosas de Dios y todo, me enojo más para aferrarme más en Dios. Es lo que deberíamos ser en el enojo. Muy importante esto. Pero ojalá que, que pongamos atención en esto, ¿sí? Que practiquemos esto, y lo que yo trato de decir, siempre lo hago y lo digo con mucho cuidado, de, de no, de que la palabra de Dios no les haga mal a ustedes. ¿En qué sentido? La palabra de Dios no, sino en que yo pueda decir o usar mal las palabras de Dios. Sí, porque con la misma palabra de Dios puede echarle a perder la vida a alguien. Sí, en algún otro video les voy a explicar cómo es que el demonio es bien astuto y con la misma palabra de Dios te puedes orientar y te puede hacer dudar de Dios. El demonio conoce textos bíblicos más que nosotros. Le tentó a nuestro Señor Jesucristo allá en el desierto. Le probó. El demonio con sus textos bíblicos, y Dios se defiende, Jesús se defendió con la palabra de Dios, con sus textos bíblicos igual. O sea, es muy profundo la palabra de Dios, pero ya no quiero seguir en esto porque me emociono mucho. Pero ya en otro video ya les voy a explicar otro temita más. Y pues me da gusto y es un gusto para mí compartir con ustedes lo poquito que Dios me ha enseñado. Y le ruego mucho a Dios que multiplique mi capacidad, la sabiduría, el conocimiento. ¿Para qué? Para ser de mucha ayuda a los demás. ¿Sí? Así es que ánimo a vivir la vida, que a eso Dios nos invita. Ánimo a la vida. Y saludos y cuídense mucho y gracias por estar siguiendo mis videos.